Ok, veamos las características del eón proterozoico. El eón proterozoico se encuentra limitado en su base por el eón arqueano a los 2,5 gigaños. La evidencia indica que este límite no es muy preciso y se encuentra internacionalmente admitido por la discordancia de la orogenia algomaniana, evidenciada en el sistema huroniano ubicado en Ontario, Canadá. El límite superior del eón es el eón fanerozoico a los 542 millones de años. Los casi 2 gigaños que duró este eón proterozoico fue escenario de una gran cantidad de eventos de magnitud global. Como destacables podemos incluir en este eón que se produjo el último evento de granitización y uno de los más importantes, en donde se forma alrededor del 60% de la corteza continental. Este fenómeno se explica debido a la estabilización geodinámica que alcanza el planeta. Durante el Arqueano, el flujo calórico era anormalmente alto, haciendo que la dinámica y por ende los procesos geológicos se desencadenen en una tasa muy elevada. Durante el Proterozoico se generan los primeros supercontinentes. Estas masas nuevas de corteza tomarán un papel importante en la geodinámica. Además, el progresivo enfriamiento de la Tierra hará que los procesos geológicos sean cada vez más similares a los actuales, ya no habiendo pequeños núcleos cratónicos muy móviles, sino grandes masas continentales con deformación en sus bordes como lo que tenemos hoy en día. Desde el punto de vista paleoclimático y paleontológico, durante el Eón se produce un enriquecimiento en oxígeno de la atmósfera, lo que permitirá el desarrollo de la fauna como la emblemática fauna ediacara. Durante este Eón se producirán glaciaciones, incluyendo una de las más grandes registradas en la historia de la Tierra. Hacia finales del Proterozoico se producirán los eventos de amalgamación del Gondwana, evento que permitirá el desarrollo de la paleogeografía de los escenarios que veremos en el Paleozoico. Veamos ahora los BIF o los Banded Iron Formation, una característica típica de este eón o un depósito típico de este eón. La mayoría de las provincias proterozoicas están constituidas por potentes sucesiones de rocas sedimentarias y volcánicas. Con excepción de las sofiolitas, las anortositas y los granitos anorogénicos, los demás tipos de rocas presentes en el Proterozoico ya estaban en el Arqueano. Sí existe un cambio en la abundancia de estas rocas, en especial de las comatitas, que son extremadamente raras hasta el día de hoy. Una asociación muy importante de sedimento fue la asociación cuarcita-pelita-carbonato, explicada y fundamentada por la gran cantidad de generación de corteza que servirá de área fuente para las sucesiones sedimentarias. Desde el punto de vista magmático, un grupo litológico restringido al Proterozoico es la asociación granito-anortositas. Estos plutones de enormes volúmenes están caracterizados por sus grandes cristales de feldespato potásico con una textura típica y reconocible asignable al Proterozoico, que es la textura Rapakivi. Su explicación, aún en debate, obedece a manifestaciones térmicas anómalas que no pudieron extruir, quedando emplazadas bajo los continentes. Los BIF o Banded Iron Formation son una secuencia sedimentaria que, si bien ya existían en el Arqueano, continúan hacia el límite con el Proterozoico. Estas rocas constituyen el 98% de las reservas de hierro a nivel mundial. Los BIF se caracterizan por la alternancia de bandas de mineral de hierro con bandas claras correspondientes a zonas más ricas en sílice denominadas cherts. Los espesores de estas capas son variables y pueden llegar a pocos milímetros hasta varios centímetros. Estos espesores no son económicamente rentables, porque el espesor de las capas no es considerable. Su potencia y su extensión sí lo son, constituyendo una fuente importante de hierro como reserva de depósito. La extensión lateral de los BIF puede llegar a alcanzar los kilómetros de longitud. Existen tres tipos de sucesiones de BIF con características bien distintas entre sí y que son denominados tipo superior, tipo algoma y tipo rápida. Vamos a ver las características de cada uno de ellos.
El tipo superior, su edad fundamentalmente es Proterozoico inferior. Estas secuencias se encuentran en cuencas amplias de aguas no muy profundas, aunque por debajo del límite de acción de las olas. Frecuentemente presentan estructuras de corriente y a veces niveles oolíticos. Constituyen el 90% de los hierros bandeados y su contexto geotectónico es el de plataformas continentales. Los BIF del tipo superior presentan cuatro fases sedimentarias fundamentales: una fase sulfurada, principalmente compuesta por pirita; una fase carbonatada, principalmente compuesta por siderita, carbonato de fierro, y chert; una fase silicatada, compuesta exclusivamente por chert; y una fase de óxidos, que estos últimos son principalmente magnetita y hematita, alternando con algunas capas de chert ocasionales. Si se preguntan qué es el chert, es una roca sedimentaria también, muy rica en sílice, de grano muy fino, microcristalina a criptocristalina, a veces presenta pequeños fósiles dependiendo de la edad. Tiene gran variedad de colores que van desde blancos, ¿verdad?, hasta colores negros o incluso colores grises y rojizos, como en el caso de los PIF principalmente. El color de los chert obedece principalmente a las pequeñas impurezas que pueda presentar, que son las que tiñen la roca de un color u otro, ¿sí? Los colores más abundantes van a ser los rojos y también los verdes, y estos están asociados a la presencia de hierro en la forma oxidada, color rojo, o en la forma reducida, colores verdes. Veamos el tipo Algoma. El tipo Algoma son fundamentalmente sucesiones de edad arqueana, por eso los vamos a nombrar brevemente porque en teoría corresponden al eón anterior. Se encuentran en cuencas relativamente pequeñas de aguas profundas, comúnmente están asociados a rocas volcánicas, constituyendo parte de los famosos Greenstone Belt que ya vimos anteriormente, formando cuencas denominadas o cuencas de retroarco. El tipo Rapitan, que es el otro que tenemos, son secuencias exclusivamente del Proterozoico. Se caracterizan por una alternancia de bandas de cuarzo y también de matita, y están relacionadas este tipo con depósitos glaciomarinos. A diferencia del anterior, del tipo superior, que eran plataformas, estos son depósitos glaciomarinos, ubicados principalmente en un ambiente geotectónico del tipo cuencas rift o márgenes pasivos. Hablemos un poco de la génesis de los BIF, o cómo se forman estos BIF. El origen del hierro en las bandas es proporcionado por el agua del mar, como se puede ver en la figura. El hierro de origen hidrotermal es incorporado a los océanos a través de las fumarolas de las dorsales o de los hotspots. Este hierro disuelto da lugar a iones sulfurados al encontrarse con el anión azufre. En la actualidad, esto no ocurre porque el hierro precipita en las proximidades de las fumarolas al ser rápidamente asimilado por el oxígeno. La asimilación del hierro con el oxígeno es mucho mejor que la que tiene con el azufre. Pero en el Proterozoico el contenido de oxígeno de las aguas era muy escaso, ocupándose principalmente para formar carbonatos y silicatos. La existencia de estos depósitos de precipitación directa sobre las plataformas implica un océano muy empobrecido en oxígeno y probablemente anóxico. Otra fuente de fierro, como se puede observar en la figura, también proviene de la oxidación del mismo producida por la radiación ultravioleta en la atmósfera. Si hablamos de océanos anóxicos, bueno, o océanos reductores, tenemos en el eón proterozoico un gran evento que se denomina el gran evento de oxidación. A los 2.300 millones de años ocurre casi un acto de magia. Los grandes depósitos de hierros bandeados desaparecen, marcando el fin de un periodo que se conoce como sidérico, eh, por la gran cantidad de depósitos de fierro, de hierro. Estos depósitos de hierros bandeados son reemplazados por depósitos de hierro granulares,
y hacia las mismas fechas empiezan a aparecer capas rojas también en aguas someras y el hierro empieza a ser retenido en los paleosuelos, no en los ambientes marinos. El oxígeno empieza a ocupar un lugar bastante importante en el ciclo biogeoquímico y esto se evidencia por todos estos tipos de rocas que empezamos a cambiar. El comienzo de la producción de oxígeno es mucho anterior a los 2300 millones de años, pero es escaso y el poco oxígeno producido se habría consumido rápidamente en la oxidación de fierro. El gran aporte de hierro que consumió el oxígeno inicial podría haberse debido a la actividad del manto, fundamentalmente. El mayor gradiente geotérmico también provocaría una mayor alteración de los basaltos a serpentinitas, consumiendo mucho del oxígeno presente en el ambiente. Ahora pasemos un poco a la geotectónica de León, ¿sí? Al escenario geotectónico de León. La reconstrucción de los supercontinentes para el León proterozoico, especialmente los supercontinentes más antiguos que Pangea, es bastante especulativa. Durante el Arqueano, algunos autores planteaban la existencia incluso de la amalgamación masiva de núcleos cratónicos, a la cual nombraron a esta pequeña amalgamación Carnolandia. Algunos autores que defienden la propuesta de Carnolandia son Williams, que lo pueden ver en y colaboradores que lo pueden ver en el trabajo de 1991, Aspler, Chirenzieli en el 1998, entre otros. A finales del Paleoproterozoico, o sea, en el límite arqueano-proterozoico, los fragmentos de una posible Carnolandia son reagrupados formando un supercontinente que se denomina Nuna de Hoffman en 1997 o Columbia de Roger y Santos en el 2002. Estos dos fragmentos o supercontinentes o la desintegración de estos supercontinentes, por ejemplo el de Nuna, habría dado lugar a la formación de uno de los supercontinentes un poco más aceptados, que es el denominado Rodinia a comienzos del Neoproterozoico. Pero para la conformación de los supercontinentes de Rodinia se desarrollaron una gran cantidad de procesos orogénicos. Entre ellos encontramos algunas orogenias destacables como la orogenia penoquense, la cual tuvo lugar hace 1900 millones de años por consecuencia del choque entre el cratón Superia y el terreno de Mansfield en Illinois, Wisconsin, como se puede observar en la imagen. Otra orogenia ocurrida en el Proterozoico y de gran importancia es la orogenia greenvilliense, o greenvilliana. La orogenia greenvilliense, también propuesta por Hoffman en el 91 y por Dalziel en el 91, es la primera orogenia de importancia global registrada. Es un proceso fundamental para la conformación de Rodinia. Tuvo lugar en el Mesoproterozoico, estamos hablando de unos 1300 a 1000 millones de años, afectando inicialmente los continentes de Báltica, Laurentia, Australia, Antártica y un poco el sur de Chile. Luego esta orogenia posteriormente se extiende a Sudamérica, África, India y Asia, englobando casi todas las masas continentales y por ende haciendo una orogenia a nivel global. Inicialmente, esta orogenia comienza como un orógeno tipo andino, muy similar al que tenemos aquí en la cordillera de los Andes, con una zona de subducción, como se puede ver en la foto, en la foto A del cuadro. Y luego va pasando progresivamente, aumentando su extensión, aumentando su longitud y pasando a un halógeno tipo de colisión, como ya que se puede ver en las fotos B en los 900 millones de años o incluso ya a los 720 millones de años, que ya no tenemos un halógeno de colisión, sino ya empezamos a tener un punto triple de una posible ruptura de rodinia. La amalgamación completa de rodinia comienza en los 1300 a 1000 millones de años. Hay varios modelos para la reconstrucción de este supercontinente. El que les presentamos acá es uno de ellos, pero no es el único, ¿sí? Por el hecho de que todavía faltan algunos datos, especialmente datos paleomagnéticos, para poder ubicar precisamente los distintos bloques que conformaron este supercontinente. Como les decía, hay varios modelos. Un modelo propuesto fue en 1991, propuesto por Morse, que propone
la adyacencia a América del Norte de la Antártida y llamó a este modelo SWEET, como dulce en inglés, pero en honor a las siglas SW, que serían el suroeste de Estados Unidos o el suroeste de América, e IT, el este de la Antártida. Su evidencia era la correlación principalmente de los montes de Shackleton en la Antártida con las provincias metamórficas de Tabapai y Mazetzal en el escudo lauréntico. Estas correlaciones de estos orógenos permitió una evidencia bastante parecida a la que utilizó Wegener en su principio para plantear la tectónica de placas, poder correlacionar estos dos bloques súper distantes hoy en día, América del Norte con la Antártida. Pero existen por lo menos dos modelos más al modelo de Sweet, ¿sí? Que son los modelos planteados como AUSCUS, en donde al suroeste de Estados Unidos se encontraba Australia, y también AUSMEX, que se encontraba junto a Australia, en realidad se encontraba una parte de México, pero no de Estados Unidos. Hay varios modelos, como pueden ver, el debate completo todavía sigue en discusión hasta el día de hoy. Bueno, formamos Rodinia, pero tenemos que empezar a desfragmentarla, y la ruptura de Rodinia se inicia hace unos 900 millones de años. Hay varias opiniones que existen sobre la ruptura de Rodinia. Esta comienza hacia la parte final del Mesoproterozoico y culmina en el Ediacárico. La ruptura se inicia en un punto triple, que lo pudieron ver en la imagen anterior, situado entre Laurentia y Siberia, Australia, Antártida y el sur de China. Les muestro la imagen anterior para que lo puedan ver. En la última imagen, en la foto C, se puede ver el punto triple ahí como en color púrpura. Este punto triple se origina a consecuencia de una superpluma ubicada en lo que sería el Pacífico, con una existencia bastante prolongada en el tiempo. Bueno, ahí también se puede ver en la figura del Late Proterozoic, aquí abajo, en donde tenemos el punto triple. Este proceso de ruptura se generan nuevos océanos como parte importante o como consecuencia de esta ruptura, entre los que podemos destacar el océano Mozambique, entre los cratones africanos y el de Antártida India, el océano brasileño, o también conocido como Adamastor, entre los cratones de Sudamérica, África Occidental y el resto de África, o el océano Pacífico, entre Laurentia y Siberia y Australia Antártida, y el océano Iapetus entre Laurentia y Báltica con límite con Sudamérica. Con respecto a los procesos orogénicos, si bien la consolidación, la desagregación de Rodinia va a conformar parte de la consolidación de lo que luego se va a llamar Gondwana, que ésta se dio entre los 600 y los 520 millones de años aproximadamente, hay evidencia de movimientos tectónicos con edades principalmente neoproterozoicas, ¿sí? Estamos hablando entre los 870 y los 550 millones de años. Estos movimientos generaron los cierres de los océanos antes mencionados. Por ejemplo, el erógeno Mozambique generó el cierre del océano homónimo, el cierre del océano Damastor entre los bloques del Río de la Plata y el Kalahari, el océano brasileño, entre otros. El Pacífico no. Estos extensos orógenos colisionales se generaron durante un ciclo denominado orogenia brasiliana panafricana. El resultado final de esta orogenia fue la formación de uno de los supercontinentes más emblemáticos, que es el supercontinente de Gondwana. Veamos ahora algunos procesos que se generaron también importantes como eventos globales en este eón, que son las glaciaciones globales. Las evidencias de rocas de origen glacial son extensas a lo largo del globo. Encontramos en Australia, en Sudáfrica, en Escandinavia, en América del Norte, con edades sumamente variables, pero con edades del Proterozoico inferior fundamentalmente. El límite de tiempo es más o menos entre los 2,45 y los 2,2 gigaños, al cual se le denomina glaciación huroniana. Es una de las glaciaciones más antiguas que podemos encontrar, se registra principalmente en el escudo canadiense. Durante el Neoproterozoico, ya un poco bastante más nuevo, las evidencias glaciares son mucho más contundentes que las anteriores, debido a que al ser las rocas más jóvenes,
sumamente más jóvenes, estamos hablando de casi mil y tantos millones de años más jóvenes, 1500 millones de años más jóvenes, las evidencias de estos depósitos glaciares son mucho mejor preservadas. Harland en el 1964 advirtió ya a la comunidad científica de que todos los continentes hay registros glaciares de edades entre los 750 y los 580 millones de años, lo cual es bastante llamativo. En la actualidad se han reconocido tres eventos importantes en el Neoproterozoico, aunque algunos autores incluso postulan hasta seis glaciaciones. La más antigua de todas es la glaciación denominada Caigas, ocurrida entre los 770 y 735 millones de años, y donde se registraron algunas diamictitas, principalmente al noreste de África. Le siguen otras glaciaciones como ser, por ejemplo, la Asturtiana, entre los 740 y 700 millones de años, representada en Australia principalmente, y alrededor de los 635 millones de años tendríamos una de las más emblemáticas glaciaciones del Proterozoico, que es la denominada glaciación marinuana. Esta última es la más extensa, posee registros en casi la totalidad del planeta y pero no fue el último evento del Proterozoico en ser una glaciación, porque el último evento de enfriamiento del Proterozoico es una glaciación que ocurre a los 580 millones de años, que se denomina Gaskier. Sus registros están fundamentalmente en Canadá, pero, pero la marinuana es una de las más emblemáticas ya que aflora en muchos lados. En la imagen que les dejo aquí se puede observar distintos registros, como por ejemplo truncamiento producto de las diamictitas, estrías glaciares en algunos clastos, ¿sí? Como bueno, en este caso tenemos aquí eh, depósitos diamictíticos de la formación Rapitan, ¿sí? Aquí un poco el contacto con el Neoproterozoico. Algunos dropstone, fíjense en dropstone en BIF, ¿sí? Clastos como los BIF son marinos, los glaciares que ocupaban los océanos dejaron parte de sus registros dentro y deformaron parte de la sedimentación de los BIF. Algunos otros dropstone espectaculares en secuencias carbonato-pelitas, que se acuerdan que les dijimos que eran bastante fundamentales, u otras diamictitas que tenemos ahí en la imagen F. Ok, veamos, siguiendo un poco con las glaciaciones, actualmente comentarle que los isótopos de carbono, ¿tá? Como pueden ver aquí en la imagen, acá, ahí no sé si ven el mouse, espero que sí, como pueden ver en la imagen, los isótopos de carbono y los isótopos de oxígeno son los elementos que hoy en día se utilizan para la correlación de estos eventos glaciares. El periodo dentro del Proterozoico donde se reconoce mayor cantidad de eventos glaciares se denomina criógeno, valga la redundancia, y es en este periodo donde se reconocen por lo menos los tres principales eventos glaciares antes mencionados, sacando el Gaskier que quedaría dentro del periodo de Diácaro por un tema de edad. Pero sí la marinuana, la asturniana y la caigas caerían dentro del periodo criógeno. Madson, en 1949, identificó depósitos glaciares en Elantia, en una localidad de Australia, y propuso una teoría sumamente revolucionaria que hasta el día de hoy está en debate. Su teoría fundamentalmente pronunciaba que había una glaciación que afectaba casi todo el planeta. Las secuencias glaciares del Neoproterozoico planteaban distintas paradojas y una de ellas era la existencia de depósitos glaciares en latitudes ecuatoriales, ¿sí? En 1987, bastantes años después de Mawson y con una tectónica de placas ya establecida, a diferencia de Mawson que todavía estábamos en las teorías del geosinclinal, un estudio paleomagnético de la secuencia del Antia eh, arroja que los depósitos descubiertos por Mawson se encontraban en latitudes tropicales cuando fueron depositados, lo cual estaba indicando glaciaciones en, en zonas tropicales. William ya en 1975 postula que las glaciaciones en latitudes ecuatoriales se podrían explicar pero desde un punto de vista astronómico, incluyendo la inclinación del eje de la Tierra.
El eje de la Tierra hoy en día ronda entre los 22 y los 24 grados, el eje de la Tierra, la inclinación del eje de la Tierra con respecto al eje de la órbita, ¿sí? Pero si este eje alcanzara los 54 grados, una glaciación completa del planeta sería inevitable, ¿sí? Debido a que los rayos solares estarían incidiendo mucho más fuertes en los polos que en el ecuador y por lo tanto podría haber una glaciación en niveles ecuatoriales. El problema con esta teoría de Williams es que no puede ser explicada desde la óptica de la dinámica de los planetas, porque la rotación de un eje tan grande implicaría cambios no solo en la excentricidad de la órbita, sino también en los distintos movimientos que tiene la Tierra. Recuérdense un poco las clases de los ciclos de Milankovitch. Veamos un poco el modelo de bola de nieve propuesto por Kirchwin en el 92. ¿Sí? En la actualidad vamos a encontrar varias teorías para justificar estas glaciaciones globales. Una de ellas es este modelo de bola de nieve propuesto por Kirchwin, el que propone que la glaciación cubrió todo el planeta. Según su teoría, la distribución de las masas continentales en zonas tropicales aumenta el albedo. También incrementa la alteración de los silicatos que consumen dióxido de carbono y por consecuencia se inicia una glaciación en latitudes altas. Este efecto en cadena produce una caída del nivel del mar al congelarse las aguas y se inicia la glaciación y la cual aumenta los efectos, la ruptura de las celdas de circulación de aire y la ruptura de las corrientes oceánicas. Todos estos eventos generan que, o podrían en cadena y sumados, podrían explicar la glaciación en las zonas altas, me refiero a las zonas tropicales, ¿sí? En latitudes altas. En la teoría panglaciar o en la teoría de la bola de nieve, de la Snowball Earth, ¿sí? Se le han acuñado algunos términos un poco más recientes, ya que muchos autores concuerdan de la no congelación total, sino una congelación parcial del planeta. Los términos Slush Ball Earth y Water Belt hacen referencia a esta parcialidad. El fin de la glaciación plantea otra paradoja distinta a la planteada no solo de depósitos glaciares en zonas ecuatoriales, sino que también va la existencia de unas capas o unos estratos de carbonatos por encima o inmediatamente por encima de los depósitos glaciares. El agente que logra la progradación de los hielos en las latitudes ecuatoriales, que es el efecto albedo, genera una reflexión de los rayos solares que inciden sobre la nieve, haciendo que el planeta sea cada vez más frío. Esta temperatura no es coincidente con los depósitos de carbonato, los cuales, como me imagino que saben porque han hecho sedimentología conmigo, son típicos de zonas cálidas o solamente precipitan en aguas cálidas o templadas, ¿sí? El final de este escenario debió pasar algo. Una de las causas, o una de las explicaciones para que haya carbonatos fue la concentración alta de gases de invernadero que fueron inyectados abruptamente en la atmósfera por los volcanes fundamentalmente y los cuales iban a ser, no podían ser consumidos ni por la fotosíntesis ni por la circulación de los océanos debido a que estos estaban congelados, generando un cambio climático o un calentamiento global sumamente brusco, pasando de temperaturas de menos 50 grados a más 50 grados, o sea, de menos 50 o 50 bajo cero a 50 grados de temperatura, ¿sí? Digo brusco en tiempos geológicos, o sea, en sus millones de años. Veamos un poquito sobre estos cap carbonate que también son un elemento típico del león proterozoico. ¿Mm? Los cap carbonate representan una singularidad y una paradoja en las secuencias glaciares, ¿sí? O sea, tener depósitos templados sobre depósitos sumamente fríos. Estos depósitos, con presencia principalmente de aragonito, que es un cristal de carbonato de calcio, que solo precipita en aguas cálidas, indican sí o sí una transgresión postglacial de muchísimos metros. O sea, los glaciares se tuvieron que ir muchísimo hacia el continente para que en las aguas del mar pudiéramos encontrar aragonito. Estos depósitos representan una estratificación, los depósitos de carbonate, alternando bandas de carbonato enriquecidas en sulfatos
indicando una alternancia entre aguas cálidas y aguas frías. Este rebote isostático entre las aguas cálidas y frías origina una discontinuidad sobre la que se produce una cristalización directa del aragonito. Las fuentes del aragonito son directamente las corrientes de upwelling de las aguas profundas. Estas aguas profundas están sobresaturadas en el ion calcio por el hecho de que la liberación de oxígeno o la liberación de los distintos elementos, al estar el océano completamente congelado, no tenía una oxigenación. ¿Sí? Este fenómeno es uno de los que explica, además de los cap carbonis, la existencia de los BIF asociados a glaciaciones. ¿Sí? Al perder la ventilación de los océanos y formarse una capa de hielo, el hierro, que era de origen hidrotermal, queda en solución, no pudiendo oxidarse hasta que el hielo se quiebre para poder oxigenar el agua. ¿Sí? Es uno de los modelos que explicaría los BIF y también podría explicar la concentración de calcio para conformar aragonito. Ok, pasemos ahora un poco a la vida en el Proterozoico, ¿sí? Que es bastante importante. Vamos a hacer referencia aquí principalmente al periodo de Diácaro. El registro de la mayor parte del Proterozoico está dominado por protozoos. Los más antiguos parecen ser los acritarcos del Paleoproterozoico. Otros protozoos muy comunes también en el Mesoproterozoico eh, son los primeros fósiles de los metazoos, que también se encuentran en el criogénico o en el criógeno. ¿Sí? Entre los entre perdón, me fui. No hay una diversificación de estos metazoos que se encuentran en el criógeno hasta llegar a uno de los periodos más emblemáticos que sería, como les mencioné, el ediacárico. ¿Sí? O sea que tendríamos principalmente en el proterozoico tendríamos protozoos muy antiguos, los acritarcos principalmente, y luego pasamos a los metazoos, donde ya tenemos algunas especies en el criógeno y se diversifican recién en el ediácaro. ¿Sí? La fauna en el Proterozoico va a estar dominada en gran parte por cianobacterias, aunque existen otros ejemplares con edades bastante más jóvenes. En el Paleoproterozoico, las plataformas están constituidas exclusivamente por estromatolitos, por estas matas de cianobacterias. Estos organismos van a marcar una disminución hacia los 1.000 millones de años, los estromatolitos, y esto marca una gran crisis en este filo que ocurre principalmente en el Ordovícico, que después lo vamos a ver. Los organismos multicelulares más antiguos son los registros encontrados en Gabón, ¿sí? Que sería el fósil más antiguo, que tienen una edad de aproximadamente 2,1 gigaños, posiblemente asignable a células eucariotas multicelulares. Fíjense que estamos más o menos como en esta parte de aquí, ¿sí? En el orocítnico. Eh, la gran coincidencia que hay es entre la explosión de la vida multicelular con la oxidación de los océanos, ¿tá? Justo al salir del criogénico. ¿Sí? Es una coincidencia bastante importante, la cual hace rever la correlación entre los ciclos biogeoquímicos con los ciclos de la biosfera también, ¿no? Y la importancia del oxígeno para el desarrollo de estos. Veamos un poco más a detalle la fauna del Ediacárico, ¿sí? Bueno, yo no soy paleontólogo, pero voy a tratar de hacer un mejor esfuerzo. La fauna del Ediacara está compuesta por organismos de cuerpo blando principalmente y la convivencia de estos organismos de cuerpo blando con algunos que ya desarrollaban corazas de composiciones carbonáticas principalmente y aragoníticas obviamente. El Ediacara es el periodo que se ha definido más recientemente y es uno de los más antiguos con definición formal en su base, ¿sí? El estratotipo de este periodo, como pueden ver, ya tiene un GSSP, que también lo pueden ver en la tabla ahí, ¿sí? El estratotipo típico del Ediacara fue definido, o su base fue definida en Australia, en las colinas de Ediacara, coincidiendo con la base de la formación nucalina, ¿sí?
Esta formación corresponde a un cap carbonate sobre unas diamictitas de la glaciación marinoense, ¿tá? Que marcan el fin del criogénico y el comienzo con los cap carbonate del ediácaro, ¿sí? O ediacarense. El criterio empleado para la designación e identificación de este límite es el final de la glaciación y el registro de las relaciones isotópicas de carbono, las cuales aumentan obviamente. Em, Pasando a un poco al registro fósil que encontramos, una de las formas más comunes en este periodo es la claudina. Este fósil es exclusivamente del Proterozoico y por ser uno de los fósiles, que es el que está aquí abajo, ¿sí? Esta es la claudina, por ser un fósil guía del Proterozoico lo convierte en el fósil más antiguo que posee la paleontología y la geología. La claudina junto con el Namaclatus, que es bastante similar a la claudina, llamado así este último por haber sido encontrado en el grupo Nama en África del Sur, con una edad de 550, 543 millones de años, forman parte de antiguas colonias arrecifales, por eso es muy común encontrarlos en los Cap Carbonate, en formas de matas de algas, ¿sí? La famosa fauna del Ediacara, ¿sí? Que famosa, que no corresponde a estas claudinas y a esta y Namaclatus, se conocen en más de 30 localidades de todo el mundo. Hay algunos predecesores y hay algunos o se cree que hay algunos supervivientes a estas faunas que son principalmente los nidarios, entre otras cosas. La fauna del tipo diácara no son las más antiguas del ediácaro, cuidado, ¿sí? Pero sí aparecen después de la glaciación gáskea. Los fósiles de metazoos del ediácara se pueden reunir en tres grupos fundamentales o tres grupos básicos, donde tenemos impresiones discoidales conservadas como calcos, ¿tá? Se puede observar ahí en la foto 1, ¿sí? Se pueden preservar trazas simples de organismos infaunales de muy pequeños tamaños. Y luego también tenemos impresiones de organismos en forma de hojas, como los que tenemos aquí abajo, ¿sí? Que no son hojas, cuidado, ¿sí? Son organismos en forma de hojas. En todos los casos de estos organismos, porque no son hojas porque la flora aparece mucho después, hay una carencia de esqueleto mineralizado, aunque se supone que deberían todos estos organismos tener un esqueleto o una pared orgánica resistente. Con respecto a esta fauna de Ediacara, hay muchas postulaciones. Algunos dicen que, bueno, como les comentaba anteriormente, hay algunos predecesores de estos que podrían ser el filo de los nidarios, pero no está completamente definido por un hecho de que no se le ha podido registrar boca y por lo tanto ningún hábito alimenticio. Hay algunos paleontólogos de renombre como Seilager que proponen incluso separarlos como un filo aparte de la fauna helidiácara, pero por lo mismo, como no tienen una relación filogenética, es muy difícil asignarlos a un filo por sí solos. Hay otros autores que creen que esto fue un ensayo de la naturaleza con respecto a la evolución de la vida, aunque otros proponen que la naturaleza no ensaya, sino que simplemente se da, la evolución se da, no se ensaya. Pero bueno, tema de filosófico. Y bueno, y esto un poco sería todo lo que les tengo para presentar con respecto al león proterozoico. Eh, Nos quedaron algunas cosas pendientes que luego se las voy a enviar como una especie de PDF que están principalmente relacionadas a los depósitos minerales que podemos encontrar en este OM. ¿Tá? Fundamentalmente vamos a estar viendo eh, los depósitos de Bushveld y los depósitos de Sudbury, ¿sí? Y el gran impacto meteorítico de Bedford para que si quieren pueden ir adelantando un poquito de bibliografía y un poquito de lectura. Ok, nos vemos la próxima clase y muchas gracias.